de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Buenas noches, México, buenos días, buenas tardes en otras partes del mundo donde nos sintonizan. Les damos la más cordial bienvenida a su programa Del Juego al Fuego. ¿Y tú aún no has caído? Como ustedes saben, este es un programa donde hablamos de la ludopatía. Para las personas que nos escuchan o nos sintonizan por primera vez, la ludopatía proviene de dos raíces. Una que es ludus, que quiere decir juego, y la otra pateia, que es afección o afectación. Esta es la enfermedad del juego. Coloquialmente decimos la adicción a los juegos de azar. Pero bueno, en 1980, cuando la Asociación Estadounidense de Psiquiatría lo define como un trastorno mental de control de los impulsos, los adelantos tecnológicos no estaban tan avanzados. Actualmente hablamos como ludopatía, también el internet, los videojuegos y los teléfonos celulares. Pero bueno, no se nos espanten, no crean que entrar al internet o tener un celular y todo ya se convierte uno en ludópata. Nosotros decimos que esto se convierte en una patología cuando empezamos a afectar otra área de nuestra vida. Esto quiere decir el área personal, familiar, laboral o social. Por ejemplo, que dejamos de comer con la familia por estar metido en un videojuego, o que ya no atendemos a la novia por estar en el celular, porque a veces van los jóvenes abrazados y van con el celular cada uno, sí, claro. Y ya no hay esa interacción personal, ¿no? De persona a persona, porque están metidos en el celular. Bueno, el juego tiene dos características muy importantes. Una, en el juego de azar, en el juego de apuesta, la incertidumbre de poder volverse rico de la noche a la mañana, ¿no? O sea, creen que un premio estratosférico les va a cambiar la vida adversa. Y la otra característica es la evasión de la realidad, del aquí y del ahora. Que eso nos lleva también en el celular, en los videojuegos y todo, a olvidarnos, ¿no? De todos los problemas, nos evadimos del aquí y del ahora. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque tenemos un par de invitados muy buenos que conocen mucho de esta situación y todo. Tenemos al licenciado Daniel Olivares Villagómez. Dani, buenas noches, nos da mucho gusto tenerte con nosotros en el programa. Muchas gracias, Carlos. Liz, Elizabeth, la contadora, Elizabeth Cirate. Liz, nos da muchísimo gusto que nos hagan favor de acompañarnos. No, gracias a ti que nos hiciste favor de acompañarte, como en tantos años más hemos estado juntos ya en este feo tema que nos ha reunido y que pues hay que darle porque la ludopatía sigue avanzando en México y es importante que informemos a la gente sobre el tema. Bueno, yo creo que el punto que tocas es muy importante porque hay muy poca información relacionada con esto, ¿no? Y bueno, pues la gente no sabe que es una enfermedad, no sabe que hay apoyo, no saben. Ahorita nuestros invitados nos van a contar por qué su agrupación se llama Di No a los Casinos. ¿Por qué opinan ellos de Di No a los Casinos? Entonces, bueno, nosotros somos una asociación con más de 12 años de estar fundada. Empezamos en el 2002 como el grupo Jugadores en Recuperación y en el 2008 nos conformamos como asociación civil, CALCI, Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral. Tenemos 2 libros publicados, un libro que se llama Bingo, me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que es un anecdotario de todo lo que hace la gente para buscar un premio en dinero. O sea, la cantidad de amuletos que llevan, todas las peripecias que hace, que se dan sentones en la silla, que les faltan 2 números para llenar el cartón y avientan el cartón, o empiezan todos a levantar la mesa, todas las peripecias que se hacen, ¿no? Para llamar a la suerte, ¿no? Para llamar a la suerte.
Y nuestro segundo libro, que se llama Juegos de Azar. Soñar no cuesta nada, jugar puede costarlo todo. Y bueno, tenemos un tercer libro que vamos a sacar ya pronto, ya está en el horno, que se llama Del juego al fuego. Y tú aún no has caído, que es precisamente el que le da el nombre a este programa. Nosotros anteriormente estábamos en Radio Web. Este es nuestro programa número 86. Es la segunda ocasión que estamos aquí. Desgraciadamente nuestro director general en Radio Web sufrió un accidente y falleció. Y entonces pues ahorita está cerrada la radiodifusora, pero afortunadamente nos abrieron las puertas aquí en el canal Patrio y bueno, pues seguimos, como dice Liz, seguimos luchando contra la ludopatía. Claro. Pues vamos a entrar de lleno al programa con nuestros invitados. Dani, me gustaría que nos empezaran a comentar por qué decidieron ponerle Dino a los casinos, a su agrupación. Bien, la cuestión de nuestra organización es básicamente para luchar en contra de todos aquellos que en un momento dado utilizan la ludopatía como una forma de hacerse de ingresos a costillas de la sociedad. Y entre los que destacan básicamente son los propietarios de los casinos, las salas de apuesta y todo dispositivo que sea para lo que nosotros llamamos juego incesante. Nosotros distinguimos dos tipos de juego: el juego no continuo y el juego incesante. ¿Cuál es la diferencia? El juego no continuo es el que se desarrolla, me estoy refiriendo a los juegos de apuesta, es el que se ha desarrollado, por ejemplo, durante décadas en la Lotería Nacional, por ejemplo, durante ya más de un siglo que tiene funcionando la Lotería Nacional, y en donde efectivamente se hace una apuesta, se compra un billete, y eso le da oportunidad a alguien de ganar dinero. Pero es un juego no continuo precisamente porque entre evento y evento, entre sorteo y sorteo, pues pasan bastantes días, digamos a la semana. Creo que la lotería tiene 3 sorteos o algo así por el estilo. Lo mismo ocurre en los pronósticos deportivos o incluso en las peleas de gallos o en el hipódromo, por ejemplo. Oye, perdón, pero yo quisiera comentarte algo relacionado con pronósticos deportivos, porque tienen diferentes juegos, o sea, sí. el rascadito, no sé cómo le llaman, que pasa, el raspadito, por decir algo, lunes, miércoles y viernes, pero esos días pasa ese, pero el martes y el jueves tienen otros sorteos, o sea, todo el día hay sorteos diferentes. O sea, no nada más tienen un juego que dices, bueno, nada más puedo jugar lunes, miércoles y viernes. O sea, puedes jugar todos los días con pronósticos deportivos en diferentes juegos. Perdón, claro, Carlos, pero tú sabes muy bien que es muy diferente tener ese tipo de juegos que el que se desarrolla en las salas de apuesta, en los llamados Jack, Bingo, caliente. ¿Por qué? Porque ellos están justamente encerrados en un lugar donde no tienen ni siquiera la posibilidad de saber si es de día, si es de noche, qué hora es. Al contrario, están metidos en el juego y pueden estar frente a una máquina donde estén apachurrando y apachurrando y apachurrando el botón y en ese momento ni siquiera razonan. Probablemente, sí, como dices, es cierto, ya hay muchísimos juegos que son todos los días, pero por lo menos te dejan pasar unas horas en que tu mente puede reflexionar sobre lo que está pasando. Incluso a lo mejor no tienes en ese momento dinero para comprar el boleto y el hecho de decir, ¿qué hago para comprarlo? O sea, ya es un poquito más complicado. Sí se da, por supuesto, pero no están en ese ambiente propicio para que sea tan rápido. Tienes razón, o sea, hay espacios. Pero esto no quiere decir, y yo quiero decirle a la gente que nos sintoniza y todo, que también hay muchos adictos en los pronósticos deportivos. Sí, claro. Y en la lotería, ¿no? O sea, mi papá jugaba, como dices, lunes, miércoles y viernes, y jugaba cada sorteo y compraba 2 series y, o sea, le pegaba duro a la lotería, ¿no? Sí, claro, todos los juegos de apuesta pueden generar ludopatía. La distinción es simplemente el tiempo que se tarda entre evento y evento. Entre más tiempo haya entre
un evento de juego y otro evento de juego, hay más posibilidades que los mecanismos de defensa del individuo lo alerten y digan, a lo mejor estoy exagerando en mi manera de jugar. En muchos de estos, de los que llamamos juegos no continuos, hay esa posibilidad, porque es muy problemático para el propio jugador, simplemente la logística de estar comprando y de estar yendo, no lo hace tan fácil para él estar compre los boletitos o los billetes. En cambio, por desgracia, y ese es el motivo de nuestra organización, hemos visto que han ido proliferando en nuestro país los juegos que nosotros denominamos juegos incesantes, el juego incesante. El juego incesante es aquel que entre evento y evento prácticamente la realización es inmediata. Claro. Es decir, no hay pausas, prácticamente no hay pausas. Como bien decía Elizabeth, el evento puede ser repetido indefinidamente con solo estar tocando un botoncito, por ejemplo. Sí. Eso es lo más peligroso. Y como dicen, los mecanismos mentales de defensa no están preparados para pensar si juegas o no juegas otro juego. O sea, estás idiotizado. Y yo creo que esa es la palabra real, ¿no? Porque Pues estás como drogado. Es una enajenación, exactamente. Que estás apretando y apretando el botón sin ni siquiera darte cuenta si estás ganando o estás perdiendo. Porque lo estás haciendo en automático, ¿no? Entonces, queremos decirle a la gente que tenga muchísimo cuidado con eso, porque los juegos, como dice Daniel Olivares, los juegos que son de muy poca duración, hacen pensar que en cada momento tenemos la oportunidad de ganar un premio, ¿no? Entonces, ok, ahorita perdí, pero en el minuto siguiente te vas a recuperar. vuelvo a tener un... Entonces, los juegos que son de muy poca duración, pues nos traen una evasión terrible, y ese pensamiento mágico de, bueno, puedo ganar, ¿no? O sea, cada juego repetitivo tiene uno la aparente posibilidad de ganar. Exactamente, entonces nosotros consideramos que ese juego incesante es el más peligroso para la sociedad, sin descartar que se puede generar ludopatía en cualquier tipo de juego de apuesta, e incluso juegos que no son de apuesta, como mencionabas antes de los videojuegos, los juegos de celulares. Sí, nada más que el juego de apuesta, por sus propias características de ataque al patrimonio del individuo, pues se vuelve doblemente peligroso, porque va a implicar pérdidas patrimoniales muy importantes para el individuo, que van a generar muchos otros problemas individualmente, familiarmente e incluso para la sociedad. Nosotros, por eso, la razón de ser de nuestra organización Dino a los Casinos es que identificamos que este tipo de establecimientos son los que fomentan este tipo de juegos incesantes, en razón de que gran parte de sus utilidades provienen precisamente de la gente que empieza a generar problemas de ludopatía. La base de datos de virus ha sido actualizada. De los casineros el que la gente se vaya aficionando a este juego incesante, porque entre más se aficione a este juego incesante, más va a ir, más dinero va a perder, y desde luego ese dinero va a engrosar la cartera de los propietarios de los casinos. Daniel, yo quisiera preguntarte algo. Se llama tu organización, o la organización de ustedes se llama Dino a los Casinos. Pero bueno, ahora la gente se podría preguntar, bueno, Dino a los Casinos, y ya están los casinos proliferando por toda la República. Pero bueno, yo tengo entendido que ustedes tienen muchísimos años trabajando esto, y que incluso cuando, no sé, a lo mejor antes de que se abriera el primer casino, ustedes ya habían puesto esta organización. O a lo mejor existía solamente el de Mundo E y ustedes decían Dino a los Casinos. Pero yo quisiera preguntarte, ¿qué pasó? O sea, ¿hicieron un reglamento especial o qué pasó? Porque se supone que los juegos de azar, los juegos de apuesta en México son prohibidos por juegos y sorteos. Sí, exactamente. Aquí ha habido todo un entramado de corrupción y de vinculación entre las autoridades que deberían de
evitar que proliferara este tipo de establecimientos. Porque efectivamente nuestra ley de juegos y sorteos, que viene desde 1947, prohíbe expresamente el juego de apuestas en prácticamente todas sus modalidades. Entonces es absurdo que si nuestra ley, la ley de juegos y sorteos vigente, prohíbe el juego con apuestas, pues es absurdo que estén proliferando por todos lados los casinos y salas de apuestas. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? La explicación es muy sencilla, pues ha sido una combinación de corrupción y de connivencia entre los propietarios de los casinos y las autoridades que supuestamente deberían de prohibir esto, que son básicamente de regular o de aplicar el reglamento. Quien debe aplicar este reglamento no es otro más que la Secretaría de Gobernación. Entonces, los secretarios de Gobernación que hemos tenido en los últimos gobiernos, simple y sencillamente han, por un lado, se han hecho de la vista gorda muy al principio, cuando empezaron a operar los primeros casinos, y posteriormente, con toda, con toda premeditación, le dieron la vuelta a la ley que prohíbe la proliferación de los juegos de apuesta a través de un reglamento. Como ustedes saben, desde el punto de vista de la categoría jurídica, de la jerarquía jurídica, una ley está muy por encima de un reglamento. La ley la genera el Poder Legislativo, ¿verdad? Y el reglamento es simplemente una adecuación de esa ley ya más a la práctica que hace el Ejecutivo. Por desgracia, en la época de Fox como presidente, Santiago Creel, el secretario de Gobernación, para burlar la ley, el espíritu de la ley de 1947, genera un reglamento que, curiosamente, este reglamento va más allá, trata de abarcar temas que la ley de 1947 lógicamente no podía tratar. Exactamente. Por ejemplo, las máquinas tragamonedas, por ejemplo. Y entonces, en algo que es una aberración jurídica, se aplica este reglamento y Creel, siendo secretario de Gobernación, autoriza varios permisos, da varios permisos a distintas entidades. Resaltó muchísimo que le da permisos a Televisa, por ejemplo, para poner sus propios casinos, que son los famosos casinos Play City. Los Play City. Y esto, claro, fue un escándalo tremendo que incluso, pues, para muchos observadores fue lo que le costó a Creel el poder después acceder a la candidatura presidencial, ¿verdad? Pero pone de manifiesto, ¿por qué lo hacía Creel? Fundamentalmente, es muy claro que era un toma y daca de favores, ¿verdad? Tú me das un permiso para casinos y pues yo voy a apoyar al candidato del PAN para la presidencia de la República, ¿no? Como tal y como vimos que ocurrió en el 2006. Oye, pero obviamente nuestro presidente del supuesto cambio estaba involucrado en esto, o sea, Santiago Creel no lo hizo por sus pistolas. Claro, sí, ahí estaban en connivencia todos, ¿no? Y es muy curioso porque ahora ya lo vemos en la perspectiva de los años, varios personeros que fueron favorecidos con los casinos, con permisos para casinos, estaban vinculados precisamente al Partido Acción Nacional, ¿no? Incluso se hablaba de los hijos de Marta Sagún involucrados con los casinos, ¿es cierto eso? Hasta ese punto no tenemos información, pero lo que sí vimos es que, por ejemplo, ahorita que se habla mucho del zar de los casinos, ¿verdad? Que estuvo muy vinculado con los gobiernos panistas. Ahora vemos que cuando llega un gobierno priista, lo primero que hace es proteger a los casineros que están vinculados con el PRI, exactamente, y saca de la jugada, ahora sí que saca de la jugada a los
casineros que estaban vinculados con el PAN, que es fundamentalmente este famoso zar de los casinos, al que ya le quitaron ahorita sus establecimientos, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, independientemente del partido, hablamos del PAN, hablamos del PRI, o sea, esto nos perjudica como país, ¿no? Terriblemente. Liz, creo que también la ley de juegos y sorteos contempla que no se pueden anunciar, poner espectaculares para anunciar los casinos y todo, y bueno, vemos que en el periférico dice, ya acabaste con tus jueguitos del celular, ve al Jack, ¿no? O sea, ahí. Fíjate que eso es mucho de lo que nosotros hemos estado pidiendo durante todos estos años que hemos estado con la organización al frente, y tal vez regresándome un poquito a tu primer pregunta, que por qué Dino a los casinos, porque mucha gente de repente piensa que somos unos improvisados. El licenciado Olivares empezó con esto del Dino a los casinos y tal vez en ese momento no lo decía como Dino a los casinos, cuando él empieza a enterarse e investigar. Y voy a tocar el tema porque él, primeramente como especialista en ocio y tiempo libre y como especialista en turismo, le empezó a preocupar la idea de que trataran de meter casinos a México como un pretexto para atraer turismo, mismo que México no necesita, con todas las riquezas naturales, Claro. Arqueológicas, tenemos un país rico en muchas cosas. Empieza a estudiar y empieza a investigar. Por supuesto, aquí en México no había nada, ¿verdad? Porque todo el mundo decía, cuando él trataba o tratábamos de investigar sobre la ludopatía, decían, ¿ludo qué? ¿Qué es eso? Y mucha gente dice, pues es que en México no se sabe qué es la ludopatía. Por supuesto que no se sabía, porque no había ese tipo de juego. Había habido en algún momento, y el general Cárdenas lo suspendió, y entonces se había evitado todo ese daño. Entonces, cuando se empiezan a hacer los estudios, nos damos cuenta que en países como en Estados Unidos, Canadá, hay mucha información con toda esa experiencia que tienen ellos para las estadísticas, y empiezan a determinar que los casinos realmente son un mal para la sociedad. Entonces hay uno de los investigadores más importantes de la Universidad de Illinois, el doctor Grinold, que hace estudios muy profundos en los que se logra determinar que por cada dólar que un casinero tiene como ingreso, se tiene que gastar la sociedad $6 para tratar de disminuir o minimizar estos daños que corresponden a la sociedad. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando una persona se vuelve ludópata, se enferma de esta, bueno, tiene esta patología, lo que pasa es que, como en cualquier otra adicción, como el alcohólico, pero te escuché decir el otro día, el alcohólico a lo mejor con 3 botellitas y se vuelve a tranquilizar y no necesita hacer tanto. Perderá muchas cosas, pero aquí los ludópatas llegan llegan a la bancarrota, llegan a hacer desfalcos, llegan a robar gente. Hay muchísimas estadísticas donde dicen que cualquier ludópata, o la mayoría de los ludópatas, por lo menos un 20% de los ludópatas cometen un intento suicida, que eso es malísimo. Y un acto delictivo. El 90% intenta o comete un delito. Entonces, se van haciendo muchas complicaciones. Un solo ludópata puede afectar por lo menos a 20 personas que están a su alrededor, ya sea la familia, ya sea el vecino, los compañeros de trabajo. Todo esto hace que realmente sea muy dañino para la sociedad. Sin embargo, como yo te comentaba, el licenciado Olivares, con toda la experiencia que tiene en ocio y tiempo libre, no podemos parar en esto, porque actualmente, y como lo dijiste tú hace un rato, no solo son los casinos, son los celulares, son las tablets que están al alcance de todos los niños, de todos los jóvenes, los adultos, en donde hay una facilidad impresionante para caer en la ludopatía. Entonces, algo que puede comentarnos muy bien el licenciado es acerca del ocio, el tiempo libre, para ver un poquito que no solamente es en los casinos, que claro, podemos continuar con el tema de los casinos, pero que también es bien importante que toquemos ahorita el tema de estos otros tipos de factores que, de acuerdo con la tecnología o a consecuencia de la tecnología, pueden llevar a la gente
adquirir esta enfermedad. Bueno, yo quisiera comentarle a la gente que nos ve por qué Liz dice que el costo social es de 1 a 6. Ajá. O sea, por cada dólar que gana un casinero al gobierno le cuesta, o a la sociedad nos cuesta 6. ¿Por qué? Porque se incrementan los robos a mano armada. Porque alrededor de los casinos se incrementan los robos de automóvil. O sea, hay gente que se involucra en los casinos y que ve que alguien gana un premio en efectivo, porque les pagan en efectivo, y lo siguen. Esto se daba mucho en el área de Satélite, por ejemplo, donde yo viví mucho tiempo, que seguían a las señoras hasta la puerta de su casa y ahí las asaltaban. ¿Por qué? Porque el ratero sabía en dónde vivía y ellas no lo conocían, entonces les daba miedo a denunciar. ¿Por qué? Porque la ludopatía incrementa los divorcios y obviamente la gente busca instancias gratuitas. Porque no tiene dinero, si no tiene dinero para jugar, menos para pagar un divorcio, ¿no? Claro. Y bueno, atrás del juego hay muchas otras enfermedades, ajá, como dicen, esa comorbilidad, porque hay tabaquismo, alcoholismo, no en pocos casos drogadicción, claro, prostitución, lavado de dinero y etcétera, ¿no? Que ahorita vamos a tratar un poquito de eso. Pero Daniel, me gustaría que nos platicaras eso. Yo sé que eres especialista en ocio, y tiempo libre. Tiempo libre. Bueno, lo que pasa es que me pega mucho la palabra de ocio, ¿no? O sea, así como que a lo mejor no lo entendemos. Pero como tú comentas el ocio positivo, pues es muy bueno, ¿no? Realmente, yo creo que de ahí nacen las bellas artes. Claro. Sí, exactamente. El ocio y el tiempo libre, aunque en una sociedad como la nuestra pueden sentirse de repente estos conceptos un poco como frívolos, ¿no? Porque se habla un poquito, dice ocio, tiempo libre, para mucha gente es hablar simplemente de la fiesta, ¿no? Y efectivamente la fiesta tiene mucho que ver, pero el ocio y el tiempo libre son fenómenos de los más importantes que tiene el ser humano, porque en el ocio, por ejemplo, haces lo que te gusta realizar. Y entonces se vuelve se vuelve ambivalente, tiene dos valores. El ocio puede ser muy positivo o puede ser muy negativo. De hecho, yo me atrevo a decir que las grandes realizaciones del hombre, las grandes realizaciones del ser humano, se deben fundamentalmente al ocio positivo. Yo puedo asegurarte que Einstein no desarrolló todos sus descubrimientos y todo lo que nos legó desde el punto de vista científico, no lo realizó porque alguien le pagara o porque tuviera que trabajar en eso. No, él no trabajaba en eso, sino que era algo que le nacía, que le gustaba y que lo hacía simple y sencillamente, precisamente por ocio. Era su ocio era meterse a esa cuestión. Hay relatos muy interesantes de cuando él tenía que trabajar como burócrata en algún pueblecito creo que de Suiza, y él se quedaba después de sus horas de trabajo, se quedaba a hacer lo que realmente le gustaba, que era hacer las investigaciones y las conjeturas acerca de la física, ¿no? Entonces, al ocio le debemos las máximas realizaciones, todas las, como bien decías, las bellas artes, todos los grandes avances de la sociedad se deben a seres humanos que hacían las cosas por exactamente que les gustaban. Entonces, por eso el ocio tiene una vertiente positiva muy buena. Pero también, cuidado, el ocio tiene una vertiente negativa. Todo depende de para qué lo utilizamos, claro, y a qué dedicamos nuestro ocio. En uno de los prólogos que escribiste de uno de mis libros, dice precisamente eso, ¿no? Dime a qué dedicas tu ocio y te diré quién eres. Exactamente. Porque incluso por parte del ocio también nacen las artes marciales, que es de la observación de los animales, ¿no? O sea, las defensas y los ataques y todo está derivado de la observación de los animales. Y obviamente alguien que se ponía a observar a un tigre o a un mono durante muchas horas estaba en el ocio. Claro. Pero como tú dices, en el ocio positivo. En el ocio positivo está creando algo, está generando, está reflexionando, está creando un arte, está desarrollando una habilidad, y todo es por gusto.
todo es por el gusto de conocer, de saber, de ejercitarse, de tener alguna nueva capacidad. Cuando el ser humano utiliza el ocio para ese tipo de cosas, pues se va enriqueciendo, se va haciendo mejor como individuo y va relacionándose con su mundo en forma mejor, porque eso también él lo transmite Claro. a su pareja, a sus familiares, a su entorno social y cultural, y se va haciendo una mejor sociedad. Uh-huh. En cambio, cuando el ocio se utiliza para cosas negativas, uh-huh, el ser humano se va degenerando. Uh-huh. El ocio puede utilizarse, por desgracia, y por eso está muy bien dicho que en el siglo XIX se empezaba a decir que el ocio era el padre de todos los vicios, ¿no? Efectivamente, cuando el ocio no se utiliza con una guía correcta, cuando no se sabe utilizar, porque hay que haber una educación para el ocio. Uh-huh. Cuando el ocio no se utiliza correctamente, se cae precisamente en el vicio. El vicio es simple y sencillamente un hijo o un engendro del ocio negativo. Claro. Todo tipo de vicio, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a desarrollar actividades con connotaciones negativas, pues a lo mejor se va a hacer muy bueno en ese tipo de actividades, pero son actividades que lo empobrecen como individuo y que van a hacer que en la relación con la familia, el grupo social y con toda la comunidad en conjunto tenga un aspecto negativo, va a mal influenciar a los demás, uh-huh, y los demás, claro, van a terminar por rechazarlo e incluso por castigarlo y a lo mejor hasta terminar proscrito, ¿no? O en la cárcel o en cualquier otro lugar. Entonces, por eso es una cuestión, el hablar del ocio y del tiempo libre es una cuestión muy profunda, tiene que ver con la filosofía. Ajá, en su más profundo aspecto, porque por ejemplo los griegos, ahorita regresando a esas cosas, los griegos tienen una palabra para describir al ocio, le dicen escolé. ¿Y qué es eso del escolé? Porque para el ocio era para ellos lo más importante del mundo, porque el escolé pues, es precisamente nuestra escuela, es la escuela. Entonces, el que vive en ocio positivo siempre está aprendiendo, está haciendo algo bueno, está haciendo algo que lo enriquece. Uh-huh. Y eso pues es la aspiración más alta que puede tener cualquier ser humano. Por eso los que tienen la fortuna de vivir en un ocio durante toda su vida, pues son la gente que vemos más felices, porque son los que están haciendo cosas que están creando. Precisamente comentaba yo de las bellas artes, uh-huh, porque a lo mejor un día una persona que está en el ocio observa un cerro y atrás ve el sol y todo y lo plasma en una pintura. Claro. O le hace una poesía o esculpe una piedra, ¿no? Para crear algo positivo. Para crear algo positivo. Y todo eso viene del ocio. Todo eso viene del ocio. Yo, por ejemplo, aquí en este momento nosotros, ¿qué estamos haciendo ahorita? Nosotros estamos tratando de hacer algo positivo por la sociedad. Y no es porque nos paguen, ojalá alguien nos pague. Pero estamos en el ocio. Estamos en el ocio. Tú estás creando toda una organización, todo un movimiento para ayudar a la gente que tiene problemas de ludopatía. Y no lo haces por una cuestión pecuniaria. Nosotros mismos... Como dices, ojalá y nos pagaran, ¿no? Ojalá y el gobierno dijera, oigan, estas dos agrupaciones están haciendo lo que nosotros no hacemos y nos mandaran una lana. Y te puedo asegurar que hay muchos burócratas que deberían de estar haciendo precisamente eso. Ajá. Y que eso sí cobran. Eso sí cobran, pero lo hacen a desgano, o no lo quieren hacer, o lo hacen, o simplemente no les interesa, lo hacen simplemente por trabajar, por un salario, por una... A veces no saben, ¿eh? A veces no saben y no los estoy disculpando. Lo que pasa es que pues nosotros nos hemos encontrado con mucha gente que de verdad no tiene ni idea, que lo primero que preguntan es, ustedes dicen no a los casinos,
porque han tenido problemas con el juego, alguien de su familia lo ha tenido. No es por eso, es porque yo considero que cuando tú ya estás enterado de algo y que sabes que puedes dañar a la sociedad, que son tus compatriotas, que son la gente que te rodea y que son la gente que incluso puede dañar tu vida, pues tienes que hacer algo. Y no lo vas a hacer por un sueldo, lo vas a hacer, ojalá, como dicen ustedes, nos pagara alguien, pero a lo mejor la sociedad misma nos lo va a pagar teniendo una mejor sociedad. Mucha gente ahorita que hablaban del ocio, yo estaba reflexionando, lo podría decir que, oye, pues es que los que tienen ocio o los que pueden disfrutar del ocio es la gente que tiene dinero. Pero no necesariamente. A veces mucha gente que tiene dinero se la tiene que pasar trabajando para cuidar ese dinero. Hay mucha gente que no tendrá un peso, no tendrá que comer al día siguiente, pero hace cosas positivas, disfruta. Habría una manera de que el gobierno o el Estado, bueno, la sociedad en general, pudiéramos contribuir cada quien con las actividades en su casa, pensar en los hijos, que todos los papás actualmente le dicen, pues toma esta tablet y quédate quieto, no, toma tu celular y quédate quieto. Y no es que lo hagan a propósito, probablemente no saben que el ponerle a un niño una tablet o un celular de estos teléfonos inteligentes actualmente es un arma de dos filos. Claro. Lo haces para tenerlo tranquilo, no lo haces a propósito para que se vuelva ludópata, pero si no estás tú con tu hijo, poniendo límites, observando y guiándolo. Guiándolo, analizando, tener conciencia de qué está viendo tu hijo en internet, qué está jugando, cómo va en la escuela, convivir con ellos, todo eso, digo, es algo que no es que los papás los quieran convertir en ludópatas, es que no saben que no saben. Es muy importante eso que dice Liz, porque hay tan poca información que los papás no se dan cuenta que muchas veces ellos están provocando que los hijos caigan en la ludopatía. Además, ahora han puesto unas maquinitas, bueno, ya tiene mucho tiempo, afuera de las farmacias, de las vinaterías, de las papelerías, de todos lados, de $1, de $5 y todo, donde van los adolescentes o van las sirvientas, o ves las señoras, también las amas de casa, no nada más los niños, ¿no? Donde va el niño y de repente con $5 se gana 30 y cree que eso es mágico y entonces quiere estar ahí todo el día. Y para seguir jugando en la maquinita no tiene dinero y va y pellizca el monedero de la mamá o le quita un poquito a lo del pan y todo. Entonces estamos creando a los futuros ludópatas y a los futuros delincuentes de México. Entonces, papás, aguas. Tenemos que tener mucho cuidado porque ahora como papás nos queremos deshacer de los hijos y métete al videojuego y todo. Y no se trata de deshacernos de nuestros hijos, ¿no? Tenemos que responsabilizarnos de su educación, de su cuidado y todo. Porque como dice Liz, no sabe uno qué están viendo los hijos en internet. En internet hay muchísimas cosas, ¿no? Pornografía, perversidad, muchísimas cosas que están al acceso de los adolescentes. Incluso hablando de juegos de apuesta, tú puedes entrar a internet con un número de tarjeta y la persona no sabe si eres un adolescente o si eres un adulto. Sí, te preguntan ahí tu edad y tú lo o si eres el dueño de la tarjeta o no eres el dueño, ¿no? O sea, hay niños que utilizan la tarjeta de los papás para meterse a apostar. O que utilizan la tarjeta para hablar a las líneas calientes. Entonces, aguas, papás. Debemos de tener muchísimo cuidado con nuestros hijos, ver qué es lo que están haciendo, aprender a poner límites, no por deshacernos de ellos, darles una tableta y que estén ahí todo el tiempo. Y por otro lado, los hijos no nada más necesitan dinero, porque a veces nos involucramos tanto en el trabajo para poderle dar a nuestros hijos a lo mejor lo que no tuvimos o lo mejor y todo, pero los hijos necesitan atención, necesitan cariño, necesitan el afecto de los papás, independientemente de comer o no comer, ¿no? Entonces, cuidado, papás. ¿Nos podrías seguir comentando, Daniel, relacionado con tu organización? Sí, aunque me gustaría retomar lo que estás diciendo, porque desde luego es tarea de los papás, de los educadores, pero también es una tarea del Estado, y esa es parte de la razón de ser de nuestra organización. El Estado tiene, por definición, una función social importantísima, que es la protección de la sociedad, la protección del grupo social.
el Estado debe funcionar en beneficio de todos los ciudadanos, no de unos cuantos. Y la razón de ser en gran medida de nuestra sociedad es llamar la atención sobre esto en el tema del juego incesante. Nosotros hemos visto que por desgracia en los últimos tiempos el Estado en materia de juegos ha estado de lado y de parte de los casineros, y eso está muy mal. Nosotros, parte de nuestra operación es estar insistiendo en el hecho de que la función del Estado, en este caso por ejemplo la Secretaría de Gobernación, y los que hacen las leyes que tienen que ver con el juego, tienen una responsabilidad fundamental, que es la de proteger a la sociedad. Y por eso nuestra inquietud es generar información, llevárselas tanto a Gobernación como a los diputados y senadores, que son los que legislan, para que ellos mismos estén enterados de lo que está ocurriendo, que sepan que el que proliferen los casinos, que proliferen las salas de apuesta, que prolifere el juego incesante, es perjudicial para todos nosotros. Incluso es perjudicial para el propio Estado, porque el Estado va a tener que gastar mucho dinero en atender los gravísimos problemas que se van generando. Daniel, incluso yo creo que es perjudicial para las familias de los diputados también. Claro. Porque quiero decirte que en una ocasión me habló un diputado, no vamos a decir nombres, que tenía un problema gravísimo con su hijo de ludopatía, ¿no? Entonces, pues cuidado, señores diputados, porque en su familia puede haber ludópatas y todo, y están permitiendo que cada vez se abran más casinos, que cada vez más gente esté involucrada, cada vez esté más gente cayendo en este tipo de patología, que se está produciendo una pandemia. Una pandemia, exactamente. Y qué bueno que mencionas eso, porque es muy importante que se sensibilicen tanto los diputados, los senadores y los propios funcionarios de gobernación en eso que estás diciendo. Un ludópata, como decía bien Elizabeth, un ludópata termina perjudicando a 20 personas. Algunas de su entorno, pero algunas que no tienen que ver nada con el juego. Claro. El ludópata que tiene necesidad de cometer un delito va a afectar a cualquier otro individuo, y a lo mejor, como tú dices, por cuestiones del destino, de la fortuna, va a terminar afectando, a lo mejor asesinando a un familiar del diputado que aprobó la ley de los casinos. Entonces, eso es importantísimo. En cuanto los funcionarios pierden de vista lo cual es realmente lo que deben hacer, Su función. y por corrupción caen en el apoyo a este tipo de actividades, hay que recordarles que tarde o temprano lo van a pagar con un entorno social cada vez peor, en el que todo el mundo tiene que estarse cuidando de todo el mundo, porque te van a asaltar, te van a robar, y sobre todo la delincuencia se puede incrementar a través, por ejemplo, del lavado de dinero, que es muy curioso ver esto, que hay una relación muy interesante de, podríamos llamarle coincidencia, yo sé que no es coincidencia, pero qué curioso, ¿verdad? Que en la medida que han ido proliferando los casinos, la delincuencia organizada se ha hecho cada vez más poderosa. ¿Por qué? Pues porque si se le permite a la delincuencia organizada tener oportunidades de lavado de dinero, entre más lavado de dinero exista, hay más probabilidades de que la delincuencia organizada pueda corromper funcionarios, y pueda comprar armas y pueda organizarse de mejor manera y dañar a todo el entorno social. Entonces, por eso es muy importante ver que nuestra función siempre ha sido prevenir el hecho de que los casinos se instalaran, y ahora que ya están muchos instalados, advertir, siempre estar advirtiendo tanto a los funcionarios, a los legisladores, pero también al público en general, de que cuáles son los efectos nocivos que estos establecimientos tienen y que nos afectan a todos. Número uno, generan mayor ludopatía, que ya de por sí es un padecimiento horrible, pero son también
una forma muy fácil de lavar dinero, constituyen una oportunidad muy fácil para lavar dinero con la delincuencia organizada. También hay que decirlo, y esto muy clarito, el casino es un establecimiento que sirve para que un vival, que es el casinero, le quite el dinero a todos los que van ahí. Están diseñados para quitarles el dinero. Funcionan con lo que los juristas conocen como dolo. Es decir, hacen caer a la gente en engaño. La gente cree que si va al casino va a ganar dinero y la va a pasar muy bien ganando dinero, cuando la realidad es que los casinos están hechos para que la casa gane. Eso es algo, para quitarle el dinero. Para quitarle el dinero a la gente. Oye, y eso que dices es muy importante, ¿no? Porque muchas señoras van al casino. Es importante que nos demos cuenta que los casinos son focos de corrupción, son focos de quitarle el dinero a la gente, de vicios, ¿no? De alcohol, de drogas, de prostitución. Y bueno, no hablamos de la prostitución de la calle, ¿no? La que conocemos normalmente como la de Sullivan. Bueno, me han contado, ¿no? Que por ahí hay prostitución. Estamos hablando de las amas de casa que se prostituyen. ¿Por qué? Porque han caído en el juego y de repente ya no tienen dinero y se le acercan a alguien que tiene dinero, que ven que ganó un premio y se prostituyen por el juego. Entonces no estamos hablando de las chicas de la calle que llevan el dinero a su casa para mantener a lo mejor al marido, a los hijos y todo, ¿no? Estamos hablando de las amas de casa que se prostituyen para seguir jugando, ni siquiera para llevar dinero a su casa. Sí, exactamente. Lo que ocurre es que hay historias tristísimas al respecto, pero al ser esta una enfermedad progresiva, incurable y mortal, esa progresión va haciendo que de repente, en el ejemplo que pones de muchas amas de casa, pues a lo mejor a escondidas, sin decirle al marido o lo que sea, ya fueron y se gastaron en el casino, perdieron el dinero de la colegiatura, perdieron el dinero de la manutención de la casa, y entonces se ven obligadas a cualquier tipo de acción porque están desesperadas por conseguir dinero para seguir jugando. Pero esto ocurre, por desgracia, en todos los grupos vulnerables al juego incesante. Hay que hablar también de los jóvenes. La edad para entrar a un casino son apenas 18 añitos, que es la mayoría de edad. Entonces quiere decir que muchos muchachos de 18 años, con toda mala fe, con todo dolo, los casinos se instalan o tratan de instalarse, por ejemplo, en las plazas comerciales, junto a los cines o junto a los lugares tradicionales de esparcimiento, donde van a comprar un helado, donde van a comprar algún refrigerio, o hacer una compra de ropa, cualquier cosa. Y ahí está esperando el ganchito de los casinos. Y eso, Daniel, también está prohibido por juegos y sorteos, ¿no? O sea, que se instalen en lugares donde hay comercios, cerca de escuelas, de iglesias y todo. Y bueno, como tú dices, están en cada plaza, en cada centro comercial hay un casino. Sí, exactamente. Se está violando en muchos casos los propios reglamentos, que ya de por sí están mal hechos, pero de todas maneras los mismos reglamentos se han estado violando, ¿no? en forma continua, y eso deja desprotegida a la sociedad. Claro. Por eso nuestra labor, nuestra lucha es precisamente el tratar de informar a la gente, de informarle a todos los involucrados de que esto es muy pernicioso, que si seguimos, que si el Estado sigue permitiendo que proliferen los casinos en México, como han venido dándose desde hace unas décadas, lo que vamos a tener es, como tú decías, una pandemia de ludopatía, en donde en un escenario poblacional en donde existen casinos, se sabe que el 5% de la población adulta va a desarrollar esta enfermedad. Y eso, si llegamos al escenario en que en todo México existan casinos, pues vamos a tener la friolera de alrededor de 3,5 o 4 millones de ludópatas. Pero bueno, hablando de que un ludópata afecta de 15 a 20 personas a su alrededor, entonces estamos hablando de 4 millones más, agrégale a todo lo que afecta y todo, o sea, estamos hablando de una situación muy difícil, señores, y no nada más
en el caso de una enfermedad, ¿no? De un problema de enfermedad pública, sino estamos hablando de un problema social. Porque Exacto. como bien comentaba Daniel, a mucha gente que no tiene que ver con los casinos, con la ludopatía, de repente se topa con un ludópata, con una ludópata, y bueno, lo asalta, le quita el coche y todo, y entonces desgraciadamente estamos ante un problema social muy grave. Pero gravísimo. Bueno, creo que hay muchísimas cosas pendientes, el tiempo se nos viene encima. Corto. Vamos a ir a un breve corte nada más, pero bueno, el tiempo se nos viene encima. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa porque hay muchísimas cosas en el tintero que me interesa que se comenten, ¿no? Porque bueno, hemos traído testimonios y estamos tratando de hacer un programa interdisciplinario y todo, pero yo creo que la cuestión jurídica, todo lo que manejan ustedes, es muy importante que la gente lo conozca. Claro, Vamos sí. a un breve corte y volvemos. Gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy bien, agradecemos a toda la gente que se comunicó por el chat con nosotros. Samuel, si te quieres poner en contacto con nosotros, tenemos un correo que es jugadoresenrecuperación@yahoo.com.mx o Calci
mexico@gmail.com.mx para saber en qué parte de la República estás. Claro que tenemos un centro y tenemos algunos representantes en algunos estados. Queremos agradecer a Manuel, a Juan, a Jaime, a los que se comunicaron con nosotros. Estamos para servirles. Nos da mucho gusto que nos vean y que por favor nos recomienden, porque es muy importante que la gente se entere lo que está pasando con esta proliferación de casinos. Daniel, nos quedan unos cuantos minutitos. Creo que alguien preguntaba que si la enfermedad es como el alcoholismo. Sí, esto es una enfermedad crónica que no se quita, que tenemos que aprender a vivir con ella, pero que podemos salir adelante. Si tomamos un tratamiento o acudimos a un grupo de autoayuda, podemos aprender a vivir con ella. Daniel, te comentaba que nos queda unos cuantos minutitos. ¿Quisieras comentar algo a la gente que nos ve, por favor? Sí, cómo no. Un mensaje. Pues simplemente que, por favor, la gente en cada una de sus comunidades esté muy atenta a esto. Se supone que legalmente los casinos no pueden instalarse si el municipio o la delegación en donde pretenden hacerlo no da el visto bueno. Y eso tiene mucho que ver con la acción de los vecinos. Si tú no quieres que en tu comunidad se generen todo este tipo de problemas, pues es cosa de organizarse a través de los grupos vecinales, a través de la participación, y exigirle al presidente municipal o exigirle al delegado que ahí en donde ustedes vivan no instalen uno de estos establecimientos. Esto pues ayudará a que el daño sea mínimo, ¿no? Muy bien. Liz, unos cuantos minutitos, ¿quisieras comentar algo, mandar un mensaje a la gente que nos ve? Bueno, yo quisiera antes que nada agradecerte y agradecerle al Canal Patrio por este espacio que nos han brindado para llegar a la ciudadanía, porque realmente considero que lo más importante es la información. La información es poder, y si tú conoces que esto es una enfermedad, cualquier ciudadano lo único que no va a querer enfermarse es de nada. Pero además de todo, faltan muchas cosas por decir. Hay toda una cronología de todas estas legislaturas en las que hemos participado para hacer análisis de cada una de las propuestas de ley, y que ahorita están tratando de sacar una nueva ley con la cual no es que nosotros no queramos que se legisle, nosotros queremos, lo primero que sería es decir, más bien es di no a los casinos. Pero lo demás es que si van a legislar, que se legisle de una manera que a quien menos se daña sea la sociedad. Que se regularice todo esto. Que se regularice, ¿no? y que se legisle. Bueno, como les decía, se quedaron muchísimas cosas en el tintero. Pues están abiertas las puertas. Muchas para gracias. Ustedes. Nos dicen que otro miércoles nos hacen favor de acompañarnos, porque creo que hay muchísimas cosas pendientes. No, bueno, queremos mandar rápidamente un saludo a nuestros representantes. En Villahermosa a la psicóloga Silvia Castro, en Ciudad Juárez a la psicóloga Mónica López, en Querétaro al doctor Jaime Ponce, San Luis Potosí la señora Isamari, en Guadalajara la psicóloga Claudia Ruiz, en Barcelona, España. Sarita, te mandamos un fuerte abrazo, y quiero mandar un saludo al Superservicio Zavala, que nos están haciendo el favor de apoyarnos. Nos están rentando una casa en muy buen precio y todo. Y ahora vamos a tener un nuevo grupo de jugadores en recuperación en el área de Satélite. Saúl, muchas gracias, un fuerte abrazo. Y queremos mandar un saludo también a Lupita Ruiz en Ciudad Juárez. Y obviamente a mis preciosos nietos, Ana Paula de Villahermosa y a Leo de Cuautla. Claro. Y recuerda... Decís que mi manera de pensar es inadmisible, y qué importa. Buen loco es aquel que se propone prescribir a otros de una manera de pensar. Mi pensamiento es fruto de mis reflexiones. Pertenece a mi vida y a mi constitución. No está en mi poder el cambiarlo, y aunque lo estuviera no lo haría. Este modo de pensar que condenáis es el único consuelo de mi vida. Lo único que me alivia en mis sufrimientos y presiones. Lo que crea todas mis alegrías en el mundo, y más me importa él que mi vida. Lo que ha causado mi desgracia no es mi manera de pensar, sino la de los demás. Esto lo dijo el Marqués de Sade. Esperamos que nos sintonicen el próximo miércoles de 7 a 8 por www.canalpatrio.tv.
Muchísimas gracias, hasta el próximo miércoles. Gracias nuevamente. Gracias. Muy bien. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.